El teléfono vibró sobre la mesa exactamente cuando mi hijo Ricardo levantaba su copa para el brindis de Nochebuena, y ese pequeño temblor del aparato resonó en mi pecho como un mal presagio. La casa estaba iluminada con lucecitas de colores, la mesa generosa con bacalao y romeritos, las risas se esparcían por el aire mezcladas con villancicos de José Alfredo, pero de repente todo se volvió distante cuando vi aparecer en la pantalla un número que no reconocía. Abrí el mensaje con dedos temblorosos. Regresa a tu casa ahora mismo. Mi corazón se aceleró como caballo desbocado. Escribí de vuelta con desesperación. ¿Quién eres? La respuesta llegó en pocos segundos, fría y urgente. Confía en mí. Sal inmediatamente. Levanté la cabeza despacio y miré a mi hijo sonriente, levantando su copa de tequila, sin imaginar que en ese instante preciso alguien me arrancaba de esta Nochebuena para algo que jamás olvidaré. Tenía 67 años y siempre me esforcé por mantener la sonrisa, incluso cuando el corazón pesaba como piedra de molino. La Navidad para mí siempre fue sagrada. Incluso después de la muerte de mi esposa, me empeñé en reunir cada año a la poca familia que me quedaba. Mi hijo Ricardo, mi nuera Sofía, algunos parientes lejanos. Esa noche todo parecía demasiado perfecto. El pavo dorado al centro de la mesa, el aroma del pozole rojo, el brillo de las copas de cristal cortado, la música de Pedro Infante sonando bajito. Mi nuera se paseaba por la sala con su vestido rojo navideño, repartiendo sonrisas calculadas. Mi hijo estaba más animado que nunca, hablando fuerte, abrazando a todos como si quisiera demostrar algo. Yo, sentado en la cabecera de la mesa, observaba todo con esa fatiga dulce de quien piensa que a pesar de todo, ha sobrevivido un año más. Pero ese mensaje no me dejaba en paz. El teléfono vibró discretamente otra vez sobre mis piernas. Otro mensaje. Están en tu casa. Todo mi cuerpo se heló. Sentí el sudor perlándose en mis palmas. Miré alrededor buscando alguna mirada que delatara lo que estaba pasando. Nada, solo sonrisas, brindis, carcajadas. Me llevé la mano al pecho como alguien que siente un ligero dolor. Mi hijo fue el primero en darse cuenta. «Papá, ¿estás bien?» «Sí, solo es el calor», respondí forzando una sonrisa. Pero antes de continuar, quiero hacerles una invitación muy especial. Suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo y dejen su like. Me ayuda mucho saber que me apoyan y que les gustan mis historias. Y comenten abajo desde qué ciudad están viendo. Ahora continuemos. Me levanté de la mesa con el corazón latiendo descontrolado. Inventé una excusa rápida. Dije que me sentía mareado y que debía regresar a casa. Mi nuera insistió en que me quedara, con ese tono demasiado dulce que siempre me causaba una extraña incomodidad. «Don Roberto, apenas acaba de llegar. Falta tan poco para el postre». «De verdad no me siento bien», respondí tomando mi saco. «Necesito irme». Mi hijo me miró con una expresión que todavía no sabía interpretar bien en ese momento. No era pura preocupación. Había algo oscuro escondido detrás de sus ojos. «Te llevo, papá», se ofreció demasiado rápido. «No hace falta, mijo. Voy a tomar mi camioneta», respondí casi sin pensar. Dudó por un segundo, solo un segundo, pero fue suficiente para que un hilo helado recorriera mi columna vertebral. Me apresuré a despedirme, dejando atrás esa mesa llena de comida y falsedad. Afuera, el aire frío de la noche de Navidad me golpeó la cara como una advertencia. Subí a la camioneta con las manos temblorosas. Arranqué el motor y salí. El camino hasta mi casa parecía más largo que nunca. Las calles estaban vacías, iluminadas por luces navideñas de colores y silenciosas. Mi teléfono vibraba otra vez, pero apenas tenía valor para mirar. Cuando finalmente lo hice, solo había otro mensaje. «Apúrate». Mi corazón parecía querer salirse por la boca. Manejaba como nunca había manejado en mi vida, pasándome los altos, la respiración entrecortada. 1000 pensamientos atravesaban mi mente. Robo, invasión, error, broma macabra, pero algo dentro de mí decía que no era ninguna broma. Cuando doblé en la esquina de mi calle y vi el portón entreabierto, la sangre se me heló en las venas. Estacioné la camioneta como pude y bajé de un salto. La casa estaba oscura.
Ninguna luz encendida, ningún sonido, solo ese silencio pesado y denso. Caminé despacio hasta la puerta principal, sintiendo que las piernas me flaqueaban, el corazón latiendo dolorosamente. Al empujar la puerta, sentí un olor extraño en el aire, un olor metálico, fuerte, mezclado con algo ácido. Me dieron náuseas. Encendí la luz de la sala y di un paso adentro. Mi mundo se derrumbó en ese segundo. La casa estaba completamente revuelta, cajones abiertos, cojines en el piso, puertas de alacenas abiertas de par en par. Pero lo peor no era el desorden, lo peor estaba en el centro de la sala. Mi vieja maleta que guardaba en el cuarto de visitas estaba abierta. Adentro, tirados sin ningún cuidado, estaban mis documentos, viejas fotografías, escrituras de la casa, contratos, papeles del banco, todo expuesto, todo revisado. Caminé hasta el cuarto con piernas que apenas me obedecían. La puerta forzada, la cama volteada, los cajones de la cómoda en el piso, mi pequeña caja fuerte donde guardaba mis documentos más importantes estaba abierta y vacía. No me habían robado. Me habían apuntado específicamente. Sentí un peso brutal en el pecho. Me apoyé contra la pared para no caer. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez acepté la llamada. ¿Quién eres?, susurré con voz desfalleciente. Alguien que no pudo avisarle antes, respondió una voz masculina, baja, nerviosa. Su hijo y su nuera mandaron a 2 personas a su casa esta tarde. Buscaban documentos de la casa y transferencias bancarias. Mi corazón casi se detiene. ¿Qué? Mi voz salió en un hilo. Escuché todo por casualidad. Él pensaba que usted no regresaría hoy. La cena de Nochebuena era para mantenerlo ocupado. Sentí que las piernas se me aflojaban. ¿Ellos hicieron esto?, pregunté casi sin aliento. Sí, y esto es apenas el comienzo. El teléfono se me cayó de la mano. Me quedé de pie en medio del cuarto, rodeado por décadas de mi vida esparcidas en el piso como si mi pasado fuera pisoteado en ese instante. Me senté despacio en la orilla de la cama, mirando mis papeles volteados, viejas fotos tiradas como basura. Mi hijo, el niño que había criado solo, el hombre por quien hubiera dado mi propia vida. Él había organizado esta Nochebuena para mantenerme lejos de mi propia casa mientras mi vida era invadida. El dolor era tan grande que casi grité, pero no grité, lloré en silencio. En ese instante todavía no sabía exactamente qué planeaba, pero una certeza se clavaba ya en mí como un cuchillo. Esta Navidad no había sido una invitación de amor, había sido una distracción. Me quedé sentado largos minutos en la orilla de la cama, incapaz de reaccionar, mirando el desorden que invadía el cuarto. Mis ropas estaban esparcidas por el piso, cajones abiertos, papeles tirados como si no tuvieran ningún valor. Pero sí lo tenían. Cada uno de esos documentos era un pedazo de mi vida, de mi historia, de lo que había construido con años de trabajo, sacrificio y silencio. Mi mano temblaba cuando me agaché para recoger una vieja fotografía de mi difunta esposa. El marco estaba roto, el vidrio hecho añicos. Era como si alguien hubiera decidido romper también los recuerdos. Me levanté con esfuerzo y caminé por la casa, pieza por pieza, tratando de entender la extensión de la invasión. En la cocina, gabinetes abiertos, la despensa revuelta, ollas en el piso. En la sala, el sillón había sido movido, hasta el tapete había sido levantado. No buscaban joyas ni dinero ordinario, buscaban algo específico, algo de lo que todavía no tenía plena conciencia. Cuando llegué al pequeño despacho que mantenía junto a la sala, sentí una opresión aún más fuerte en el pecho. La computadora estaba encendida. Mi silla había sido jalada bruscamente hacia atrás. El cajón donde guardaba antiguos estados de cuenta bancarios estaba completamente vacío. Ese cajón casi nunca lo abría. Solo yo sabía lo que había ahí dentro. O al menos eso era lo que pensaba. Me acerqué al escritorio temblando. La pantalla mostraba la página de inicio de sesión de un sitio bancario. El cursor parpadeaba tranquilo, como si nada malo hubiera pasado. Pero algo muy malo había pasado. Entré al cuarto de visitas, ese que casi nunca recibía a nadie. La cama estaba parcialmente desarmada, el colchón recargado contra la pared. Debajo, un espacio que nunca había sido utilizado ahora estaba vacío.
Ahí era donde estaba una caja metálica donde guardaba los documentos más antiguos de la familia, incluyendo papeles que todavía no habían sido transferidos oficialmente a mi nombre después de la muerte de mi esposa. La caja ya no estaba. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Me apoyé contra la pared para no caer. La respiración se hizo corta, desgarrada. Mi mente trataba de correr más rápido de lo que mi corazón era capaz de seguir. No era un robo ordinario, era un saqueo dirigido. Alguien sabía exactamente dónde buscar y qué llevarse. Regresé al cuarto y me arrodillé en medio del caos. Comencé a juntar mis documentos con manos temblorosas, separando lo que todavía quedaba. La escritura de la casa no estaba. Los viejos poderes notariales no estaban. Los contratos de renta de las 2 pequeñas propiedades que poseía habían desaparecido. El seguro de vida tampoco estaba. Mi estómago se revolvió de una manera que me hizo pensar que iba a vomitar. Tomé el teléfono del piso y volví a marcar el número desconocido. Tardó algunos segundos antes de que contestaran. «Soy yo», regresé a casa, dije con voz desfalleciente. Se llevaron todo. Del otro lado, la respiración del hombre sonaba pesada. «Lo sabía», murmuró. «Don Roberto, usted está en peligro». «¿Quién es usted?», pregunté una vez más. «¿Por qué me ayuda?». Hubo un breve silencio. «Trabajo para su nuera». Sentí como si alguien me hubiera empujado a un precipicio. «¿Trabaja? ¿Cómo es eso?». «Soy contador. Hago la parte administrativa de muchas cosas para la pareja. Pero esta tarde, sin saber que usted regresaría, escuché una conversación que me revolvió el estómago. Mandaron a 2 personas aquí para adelantar el trabajo». «¿Qué trabajo?», pregunté casi sin voz. «Transferencia de bienes, venta de la casa, todo basado en documentos que serían firmados usando poderes notariales que ya estaban listos. Solo necesitaban mantenerlo alejado unas horas». Nochebuena era perfecta para eso. Mi cuerpo comenzó a temblar de manera incontrolable. Ellos iban a hacer eso sin que yo lo supiera. Sí, y además escuché a su nuera decir que usted sería quitado del camino en algunos meses, que todo debía estar resuelto antes de eso. Quitado del camino, las palabras martillaron en mi cráneo. Me está diciendo que yo no pude terminar. No puedo afirmar exactamente qué planeaban después, pero no sonaba bien. Hablaron de internamiento, incapacidad, enfermedades repentinas, todo vago pero muy calculado. Me senté otra vez en la cama, sintiendo que las piernas me fallaban. «¿Por qué me avisa?», pregunté finalmente. «Porque escuché a su nuera decir que después de que todo estuviera a su nombre, usted sería un problema resuelto. Y yo no pude dormir sabiendo eso». Cerré los ojos un instante. Mi propia sangre parecía congelada corriendo por mis venas. «Gracias por avisarme», susurré. «Debe salir de ahí ahora. Van a regresar todavía hoy». «¿Mi hijo también participa en esto?», pregunté con voz desgarrada. Del otro lado hubo un silencio demasiado largo. «Sí», respondió finalmente. «Él sabe todo». Colgué el teléfono con la mano temblando, como si ya no me perteneciera. Miré alrededor de mi cuarto, el desorden, los retratos en el piso, la maleta abierta. Todo parecía un teatro de mi propia expulsión de la vida que creía segura. Mi hijo lo sabía, el niño que había criado solo, que había dormido en mis brazos cuando tenía fiebre, que alimenté con lo poco que tenía, que defendí del mundo entero. Él lo sabía. Sollozos violentos subieron de mi pecho, pero los contuve antes de que escaparan en grito. No quería atraer la atención de los vecinos, no quería que nadie supiera todavía. Debía pensar. Caminé temblando hasta la ventana y miré afuera. La calle seguía vacía, decorada con las luces navideñas de los vecinos. Niños reían a lo lejos, familias celebraban. Y yo ahí adentro de una casa violada, comprendiendo que mi propia familia había sido la mano que lo revolvió todo. Regresé al cuarto y comencé a recoger lo que quedaba con más cuidado. Puse los documentos que quedaban en mi bolso, tomé algo de ropa, dinero, mi celular, todo en silencio, con prisa y prudencia. Antes de salir, caminé despacio hasta la sala una vez más y miré cada rincón de la casa.
Este piso había recibido mis pasos durante décadas. Ahí había llorado, reído, rezado, esperado. Ahora ese mismo piso había sido pisoteado por extraños enviados por mi propio hijo con la misión de destruirme sin que me diera cuenta. Cerré la puerta detrás de mí con el corazón hecho pedazos. Fui a un pequeño hotel del centro sin avisar a nadie. Pagué en efectivo. No di mi nombre completo. Temblaba tanto que apenas pude firmar el registro. En el cuarto oscuro me senté en la orilla de la cama y finalmente dejé que las lágrimas corrieran. Lloré por lo que había perdido, por lo que me habían quitado, por el hijo que ya no existía de la manera en que lo conocía. Esa noche apenas pude dormir. Cada ruido en el pasillo me hacía creer que me había encontrado. Mi teléfono se mantuvo en silencio. Ningún mensaje, ninguna llamada. Al amanecer, recibí una notificación en mi celular que casi hizo que mi corazón se detuviera otra vez. Se había registrado un movimiento bancario de monto elevado en una de mis cuentas, dinero que yo nunca autoricé a salir. Ahí, solo en ese cuarto de hotel barato, con el sol levantándose detrás de las cortinas delgadas, comprendí con una claridad cristalina. La cena de Nochebuena no había sido un encuentro familiar, había sido la coartada perfecta para el comienzo de mi desaparición financiera y quizá física, y lo que había encontrado dentro de mi propia casa era solo la primera prueba de que no solo estaba siendo traicionado, estaba siendo reemplazado. Pasé toda la mañana sentado en la orilla de la cama del cuarto de hotel con el celular en las manos y los ojos perdidos en el vacío, tratando de asimilar la verdad que me habían lanzado como un cuchillo al pecho. Él sabe todo. La voz del contador todavía resonaba en mi cabeza. Repetía esa frase mentalmente como si al repetirla pudiera convertirla en mentira. Pero no lo era. Mi hijo lo sabía. Y eso dolía más que la invasión de mi casa, más que el dinero que comenzaba a desaparecer de mis cuentas. Eso desgarraba algo mucho más profundo, el lazo que yo creía irrompible. Mientras la ciudad despertaba afuera, yo retrocedía en el tiempo. Veía en flashes al niño pequeño que corría por la casa modesta donde vivíamos cuando solo era mío. Su madre nos había dejado demasiado pronto y yo tuve que aprender a ser dos personas al mismo tiempo. Padre y madre, cariño, protección y sustento. Trabajé como albañil, lavé carros ajenos, pasé noches en blanco arreglando motores para completar los ingresos. Muchas veces me acosté con hambre para que él pudiera comer mejor al día siguiente. Era un niño sensible, lloraba fácil, le tenía miedo a la oscuridad. Se despertaba a medianoche llamándome. «Papá». ¿Cuántas veces lo jalé a mi cama, incluso exhausto, solo para sentir su cuerpecito calmarse a mi lado? En ese entonces dependía de mí para todo, y yo estaba orgulloso de eso, quizá demasiado orgulloso. Creció rápido, como crecen a menudo los hijos de padres solos. Aprendió temprano a arreglárselas, a cuestionar, a desafiar. Yo creía que estaba formando un hombre fuerte. No me di cuenta cuando su fuerza comenzó a transformarse en dureza. En la adolescencia vinieron las primeras transformaciones, respuestas secas, portazos, largos periodos fuera de casa sin explicación. Yo lo atribuía a la edad, a las hormonas, a las influencias. Siempre había una excusa para proteger la imagen del hijo que insistía en conservar. Después de su matrimonio, la distancia se volvió concreta. La casa que antes resonaba con nuestra rutina se volvió demasiado silenciosa. Comenzó a visitarme menos. Las llamadas telefónicas disminuyeron. Las conversaciones se volvieron superficiales, apresuradas. Y cada vez que yo hacía algún comentario sobre su esposa, sentía una incomodidad extraña en su respuesta. «Papá, tienes que entender que ahora tengo mi propia familia». En ese tiempo, yo todavía creía que era solo el curso natural de la vida. Que los hijos crecen, se alejan, construyen su propio hogar. No me di cuenta cuando ese alejamiento dejó de ser natural y se volvió estratégico. Mi nuera entró a nuestra historia con pasos suaves, una sonrisa educada, una amabilidad calculada. Los primeros meses me llamaba papá, traía regalos, insistía en almorzar conmigo, pero algo en su mirada siempre me causó un malestar que nunca supe explicar. Era una mirada que calculaba demasiado, observaba demasiado,
Preguntaba demasiado sobre mi casa, sobre mis ingresos, sobre las propiedades que todavía tenía en renta, sobre el seguro de vida de mi difunta esposa. Es solo curiosidad, don Roberto, decía con esa sonrisa fina. Con el tiempo, ella comenzó a sugerirle cosas a mi hijo, pequeñas sugerencias, cambios aparentemente simples. Tal vez sería mejor que no fueras a casa de tu papá. No le gusta cuando faltas los domingos. Encuentro que esa casa es demasiado grande para un señor solo. ¿Has pensado en ayudar a tu papá a organizar mejor sus finanzas? Y él comenzó a repetirme esas mismas frases como si fueran pensamientos propios. ¿No crees que sería mejor vender esta casa algún día, papá? Me preguntó una vez. Es demasiada responsabilidad para ti. Me reí. Esta casa es todo lo que tengo. Es aquí donde te crié. Cambió de tema. Hoy, en este cuarto de hotel, comprendo que esas conversaciones no eran casuales. Eran ensayos, pruebas. Ya estaba midiendo el terreno mucho antes de esta Navidad. Me levanté de la cama y fui al baño. Me lavé la cara con agua fría, tratando de quitar el sabor amargo que subía de mi garganta. Me miré en el espejo. Un hombre de 67 años, los ojos hinchados de haber llorado, el cabello despeinado, una expresión demasiado cansada para esa edad. No veía solo a un padre traicionado, vi a alguien que había pasado toda su vida poniendo a su hijo por encima de todo, y que ahora pagaba un precio muy alto por ello. Regresé al cuarto y tomé el celular. Había un nuevo mensaje del banco advirtiéndome de otro movimiento sospechoso. Mi corazón se apretó. Todo estaba pasando demasiado rápido. No estaban esperando, estaban seguros de que yo no regresaría esa noche. Tal vez incluso creían que nunca regresaría. Respiré profundo y tomé una decisión que me dolió casi tanto como la traición. Tenía que hablar con él. Tenía que hablar con él. Tenía que escuchar de la boca de mi propio hijo lo que ya temía saber. Marqué el número con la mano temblando. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Contestó. «Papá, ¿estás bien?» Su voz salió demasiado preocupada para ser verdadera. No contesté sin rodeos. «No, no estoy bien. Regresé a casa anoche». Hubo un segundo de silencio del otro lado. «Regresaste». Regresé y encontré la casa toda revuelta. Mis documentos desaparecieron, mis contratos, la escritura, la caja fuerte. El silencio duró más ahora. Podía escuchar su respiración por el teléfono. «Debe haber sido un robo, papá», dijo finalmente. «Un robo». Todavía estaba fingiendo. «No me mientas», dije con voz baja pero firme. «Mandaron gente a mi casa mientras yo estaba en la cena. Lo sé». Del otro lado, el aire pareció faltar. Se aclaró la garganta. «¿Quién te dijo eso?» «No importa quién lo dijo. Lo que importa es que lo sé. Y también sé que tú lo sabes». Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuchaba mis propias palabras. «¿Participaste en esto?», pregunté directamente. Hubo una pausa demasiado grande para ser inocente. Escuché un ruido de fondo como si alguien hubiera entrado al mismo cuarto que él. Luego su voz regresó más controlada. «Papá, estás nervioso, estás viendo cosas que no existen. Hablaremos mejor de esto después». «No me trates como a un loco», dije sintiendo las lágrimas regresar. «Necesito saber si estuviste involucrado». «Siempre exageras», respondió. «Creas un drama de la nada, un drama de la nada. La casa invadida, los documentos desaparecidos, el dinero saliendo de las cuentas, todo eso de la nada. Te crié solo», dije con voz quebrada. «Pasé hambre para que tú no la pasaras. Lo sabes». El tono cambió, se volvió más duro. «Yo no te pedí eso, papá». Esa frase me atravesó como una navaja. «Lo hice porque era mi deber y porque te amaba», respondí. «Pues ahora deja mi vida en paz. Construí mi propia familia. Ya no mandas sobre mí». Cerré los ojos un instante. El dolor era físico en el pecho. «Nunca quise mandar sobre tu vida. Solo quería confianza». «La confianza se construye, papá», dijo fríamente. «No se reclama». Comprendí que esta conversación no me daría la verdad. Solo estaba confirmando lo que ya sabía en mi corazón. El hijo que había criado ya no existía de la manera en que lo conocía. En su lugar había un hombre dispuesto a borrarme de mi propia historia si eso servía a sus intereses. «Si sabes algo sobre lo que pasó en mi casa, todavía es tiempo de decírmelo», dije en un último intento.
Suspiró profundamente. Ocúpate de tu vida, papá. Te metes en lo que no te importa. La llamada terminó. Me quedé largos minutos mirando la pantalla oscura del celular. Ya no había duda, ya no había esperanza de que todo fuera un gran error. Mi hijo había cruzado una línea de la que no se regresa. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era solo dolor, era la ilusión. La ilusión de que el amor de un padre siempre es suficiente para evitar que un hijo se pierda. Lloré mucho, solo en ese cuarto de hotel, las manos sobre el rostro, tratando de no hacer ruido para que nadie escuchara. Lloré por el niño que fue, por el hombre que creí que sería y por el hombre que era yo, obligado a aceptar que había criado a alguien que ahora trabajaba contra su propio padre. Pero cuando el llanto se calmó, quedaba algo diferente en lugar del dolor inmediato. Quedaba lucidez. No solo estaba frente a una estafa financiera, estaba frente a una guerra silenciosa dentro de mi propia familia, y por primera vez comprendí que si no reaccionaba, no perdería solo mi casa o mi dinero, perdería mi propia existencia, y él no se detendría hasta que eso pasara. En ese cuarto de hotel barato, todavía con la voz de mi hijo resonando en mis oídos, finalmente pude darle un nombre claro al rostro detrás de esta traición. Mi nuera. Siempre había sido ella. Mi hijo quizá había cedido, participado, cerrado los ojos, pero la mente detrás de todo tenía una mirada fría y calculadora que yo conocía bien. Su mirada. Recordé la primera vez que entró a mi casa, joven elegante, con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Me esforcé por quererla, quise agradarle, cociné sus platillos favoritos, elogié su trabajo. Abrí mi intimidad como quien recibe a alguien de la familia, pero desde el principio ella no hacía preguntas por curiosidad, las hacía por interés. ¿La casa es realmente solo suya, don Roberto?, preguntó un día, recorriendo la sala como quien mide cada pared. Era también de mi esposa, respondí. Pero sí, ahora es solo mía. Ese día, sus ojos brillaron de una manera extraña, disfrazada, rápida, casi imperceptible. Pero lo vi entonces, lo ignoré. Luego vinieron las preguntas sobre las propiedades que rentaba, sobre el dinero que todavía entraba cada mes, sobre cuánto recibía de pensión, sobre si tenía seguro de vida, siempre en tono relajado, siempre con una sonrisa educada. Es importante estar prevenido, ¿verdad?, decía. Con el tiempo, comenzó a ofrecerse para ayudar en la organización de mis finanzas. Hoy en día estas cosas son todas digitales. Podría terminar equivocándose, decía. Siempre era la misma palabra, equivocarse. Como si yo, a los 60 y tantos años, fuera ya un hombre medio perdido, como si mi edad fuera un sello de incapacidad. Y dejé que se acercara demasiado, permití que tuviera acceso a contraseñas por seguridad. Acepté que guardara copias de ciertos documentos para facilitar en el futuro. Firmé papeles sin leer bien porque mi hijo lo pedía. Y cada vez que dudaba, ella reía con suavidad. Nos tiene confianza, ¿verdad? Tenía confianza. Hoy, en este cuarto de hotel, veía claramente el dibujo detrás de todo. Ella no robaba usando manos sucias, robaba usando palabras, dedos ligeros, sonrisas y paciencia. Robaba en silencio, robaba mientras yo todavía creía ser amado. Pasé toda la mañana revisando los pocos mensajes antiguos que todavía tenía de ella en mi celular. Todo parecía ahora llevar un doble sentido. Invitaciones para salir de la casa en horarios estratégicos. Sugerencias sutiles para que dejara documentos en lugares accesibles. Consejos para que centralizara todo para facilitar cuando sea más grande. Cuando sea más grande. Como si ya estuviera preparado para dejar de existir antes de esta noche de Navidad. Al mediodía, alguien tocó la puerta de mi cuarto. Mi corazón se disparó un instante, pero era solo la mucama. Aún así, mi respiración tardó varios minutos en calmarse. Vivía en un estado de alerta constante. Cada ruido parecía una amenaza. Cada sombra parecía una persecución. Tomé el teléfono otra vez y llamé al número desconocido del contador que me había avisado. Necesitaba más información. Contestó rápido. Don Roberto esperaba su llamada. ¿Puede explicarme mejor lo que sabe sobre mi nuera?, pregunté sin ocultar nada. Dudó un segundo antes de hablar. Ella no solo es su nuera, dijo.
También es socia informal de 2 empresas que su hijo nunca puso a su nombre. Todo está a nombre de prestanombres, pero el dinero viene de lugares cuestionables. ¿Qué tipo de lugares? Pregunté sintiendo que el estómago se me hundía. Gente que pierde todo en acuerdos mal explicados, personas mayores que firman documentos pensando que están renovando contratos, viudas que creen que solo están organizando la herencia. Mis manos comenzaron a sudar. Me está diciendo que ella hace esto con otras personas. Sí, don Roberto, usted no es el primero. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. ¿Y por qué mi hijo aceptó esto? Soltó un suspiro pesado del otro lado de la línea. Porque ella controla todo, él depende financieramente de ella. Deudas, inversiones riesgosas, ya no tiene elección libre desde hace mucho. Cerré los ojos, entonces solo soy uno más. Hubo un silencio por algunos segundos. Usted es el más grande, respondió. Por la casa, por las propiedades, por el valor involucrado. Esa frase me atravesó como un puñetazo en el estómago. No era solo el padre, era el premio mayor. ¿Por qué decidió avisarme ahora? Porque ayer ella dijo algo que me quitó el sueño. Dijo que después de Navidad usted ya no sería un problema, que todo estaría resuelto. Mi corazón casi se detiene otra vez. ¿Qué quiso decir exactamente con eso? No sé con certeza, pero escuché palabras como tutela, internamiento y accidente. Sentí que las piernas se me aflojaban, incluso sentado. Entonces iban más allá de robarme. Sí, confirmó, querían quitarlo del camino definitivamente. Colgué el teléfono con la sensación de que el piso había desaparecido bajo mis pies. Mi nuera no solo quería mi casa, quería mi lugar en el mundo, quería que dejara de ser dueño de mi propia historia. Pensé en todas las veces que me miró con esa sonrisa educada, en todas las veces que tomó mi mano diciendo que yo era parte de la familia, en todas las veces que me llamó papá con voz dulce, mientras por dentro me contaba como un número. En ese instante, el dolor de padre se mezclaba con algo aún más profundo, la humillación de haber sido engañado en mi propia casa por alguien que yo había recibido. Tomé el celular y casi volví a llamar a mi hijo, casi. Pero me detuve, ya no servía de nada rogar por una verdad donde solo había conveniencia. Él ya había hecho su elección, y no fui yo. Pasé toda la tarde repasando mentalmente cada gesto, cada frase, cada visita. Ahora todo tenía sentido. Los intentos de alejarme de la casa, las sugerencias para que viajara, las invitaciones insistentes para que pasara más tiempo afuera. La cena de Nochebuena había sido solo la culminación de un plan que se construía desde hace años. No era solo un padre traicionado, era una víctima cuidadosamente preparada. Cuando cayó la noche, me senté en la orilla de la cama y fijé mi reflejo en el espejo del cuarto. Un hombre cansado, asustado, pero todavía de pie. Sentía miedo. Sí, un miedo profundo, pero con él algo comenzaba a nacer. Una rebeldía silenciosa. Me habían quitado la tranquilidad. Habían intentado quitarme la casa. Habían intentado quitarme el futuro. Y ahora sabía que estaban dispuestos incluso a quitarme del camino como si fuera un obstáculo desechable. Pero yo todavía estaba vivo. Y esta mujer que robaba sin usar las manos todavía no sabía que yo comenzaba lentamente a despertar para lo que debía ser hecho. La noche cayó pesada sobre la ciudad, y yo seguía sentado en la orilla de la cama del hotel, mirando la pared como si ahí estuvieran todas las respuestas que todavía no tenía valor de enfrentar. Las palabras del contador resonaban en mi cabeza: tutela, internamiento, accidente, 3 palabras que juntas dibujaban un futuro donde yo simplemente dejaría de existir como persona. No solo financieramente, sino como ser humano. Necesitaba pruebas. Hasta ahora todo lo que tenía eran relatos, movimientos bancarios extraños, documentos desaparecidos. Era grave, sí, pero sentía que había algo aún más profundo detrás de todo, algo que explicaría por qué estaban tan apurados, por qué esta Navidad había sido escogida como el día ideal para alejarme de casa. A la mañana siguiente, muy temprano, regresé discretamente a mi colonia. Estacioné la camioneta a 2 calles de distancia. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse por mi boca. Observé la fachada durante algunos minutos. Todo estaba silencioso, sin movimiento.
Tomé valor y caminé hasta el portón. La cerradura había sido cambiada. Eso me golpeó con la violencia de una cachetada. No solo habían entrado a mi casa, ya la consideraban suya. Di algunos pasos hacia atrás, sintiendo que el piso desaparecía bajo mis pies. Fue entonces cuando algo llamó mi atención del otro lado de la calle. La camioneta de mi hijo estaba estacionada ahí, parcialmente oculta por la sombra de un árbol grande. Mi estómago se revolvió. Esperé en mi vehículo con el motor apagado, observando desde lejos. Unos 20 minutos después, vi a mi hijo salir de mi casa. Traía un manojo de llaves en la mano. Hablaba por teléfono, gesticulando nervioso. Ya está casi todo listo, pude escuchar cuando pasó más cerca de la banqueta. Solo falta resolver su situación. Subió a la camioneta y se fue. Esperé todavía un rato antes de bajar. Me acerqué al portón otra vez y toqué el timbre, aunque sabía que probablemente no abriría. Fue mi nuera quien abrió. Me miró con sorpresa fingida. «Don Roberto, ¿qué hace aquí? Es mi casa», respondí con voz firme, a pesar del temblor interior. «Debió avisarnos», dijo abriendo solo una rendija del portón. «Estamos organizando algo». «¿Organizando o vaciando?», la miré directamente. Por un segundo, el control en su rostro vaciló. Pero pronto la sonrisa educada regresó. «Está muy nervioso. No es bueno para su salud». La salud, siempre esa palabra como un arma. «Quiero mis documentos de vuelta», dije ahora. Soltó una risa corta, casi burlona. «Los documentos están seguros. Todo se hace para su bien. ¿Para mi bien o para el suyo?», pregunté. En ese instante, mi hijo apareció detrás de ella al fondo del pasillo. «Papá, no deberías estar aquí», dijo con impaciencia. «Te estás comportando de manera inestable». «Inestable. El primer paso para convertirme en incapaz. Inestable es invadir la casa de su propio padre», respondí. Desvió la mirada. «Solo estamos tratando de resolver las cosas de manera práctica». «¿Resolver cómo?», quitándome de mi propia vida. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Mi nuera dio un paso adelante. «Don Roberto, seamos directos. Usted ya está viejo, solo, confuso. Esta casa es demasiado grande. Es demasiada responsabilidad. Lo mejor es pasar todo a quienes todavía tienen vida por delante». Esas palabras cortaron más que cualquier grito. «¿Y ustedes creen que tienen derecho a decidir eso por mí?», pregunté con voz temblando de indignación. «No es cuestión de derecho», respondió fríamente. «Es cuestión de conveniencia». Fue en ese instante que comprendí la magnitud de la frialdad de la mujer frente a mí. No había amor, no había culpa. Solo había cálculo. «Usted siempre fue un peso para nosotros», continuó. «Pero ahora eso va a terminar». Mi hijo se quedó en silencio, y ese silencio era más cruel que cualquier palabra. «¿Estás de acuerdo con esto?», pregunté con el corazón apretado. «¿Estás de acuerdo en que sea tratado como un peso?», respiró profundo. «Papá, no entiendes cómo funciona el mundo. Hoy todo es rápido, los que no siguen quedan atrás. Te sostuve para que aprendieras a abandonar a tu propio padre». No respondió. En ese momento me di cuenta de que esta conversación ya no me daría nada más. Ni documentos, ni remordimiento, ni verdad completa. Di 2 pasos hacia atrás. «Van a arrepentirse de esto», dije finalmente. Mi nuera sonrió con desdén. «Usted delira, y pronto nadie tomará sus delirios en serio». Regresé a la camioneta con el corazón hecho pedazos, pero esta vez el dolor venía mezclado con una claridad aterradora. Estaban preparando algo mucho más grande de lo que imaginaba, y el tiempo era corto. En el camino de regreso al hotel, mi teléfono vibró. Era un mensaje del contador. «Don Roberto, encontré algo que debe ver, urgente». Nos dimos cita en una pequeña oficina alejada del centro esa tarde. Cuando llegué, ya me esperaba con una carpeta gruesa sobre la mesa. «¿Qué es esto?», pregunté. La verdadera razón de su prisa. Abrió la carpeta y extendió varios documentos frente a mí. Reconocí inmediatamente mi firma. «¿Esto es una solicitud de tutela?», pregunté horrorizado. «Es una petición formal para declararlo legalmente incapaz», explicó. «Está casi completa. Solo falta la validación médica final». Mi cuerpo se heló. «Pero yo nunca pedí esto. Usted no lo pidió», confirmó.
Ellos falsificaron sus firmas y tienen la intención de presentarlo como alguien que sufre de confusión mental avanzada. Y luego respiró profundo. Después, con usted declarado incapaz, tomarían el control de todos sus bienes, casa, cuentas, propiedades, todo, y dudó. Internamiento, quizá en una clínica alejada, o si algo inesperado pasara, un accidente natural concluiría todo. Sentí una náusea violenta. Iban a borrarme de la vida con documentos. Sí, afirmó. La cena de Nochebuena era solo para sacarlo de casa, mientras avanzaban aún más este proceso. Antes de que pudiera reaccionar completamente a ese golpe, mi teléfono vibró otra vez. Era una notificación del banco. Otro intento de transferencia acababa de ser bloqueado por seguridad. No estaban esperando más. Antes de continuar, díganme aquí en los comentarios qué piensan de esta historia hasta ahora y qué harían en mi lugar. No se vayan del video, porque lo que sigue les va a helar la sangre. Salí de esa pequeña oficina con las piernas flaqueando, apretando mi bolsa contra el pecho como si fuera un escudo frágil contra el mundo que comenzaba a derrumbarse a mi alrededor. La solicitud de tutela falsificada daba vueltas en mi cabeza como advertencia de sentencia. No solo querían mis bienes, querían mi voz, mi firma, mi existencia legal. Querían que siguiera respirando solo hasta que todo estuviera oficialmente a su nombre. Después, yo sería un detalle fácilmente desechable. Regresé al hotel sin sentir el camino. El cuerpo se movía solo, como si caminara en un mal sueño del que no lograba despertar. En cuanto cerré la puerta del cuarto detrás de mí, mis fuerzas me abandonaron completamente. Me senté en el piso, de espalda contra la pared, y lloré como no había llorado en muchos años. Lloré por la humillación, por la violencia que no dejaba marca visible, por la vejez usada como arma contra mí. Lloré sobre todo por el dolor de saber que mi propio hijo era la pieza central de todo esto. No fui invitado a Nochebuena, fui el objetivo. El recuerdo de la cena regresó entero a mi mente. La sonrisa apresurada de mi hijo, los ojos atentos de mi nuera, observándome a cada movimiento, la insistencia en que me quedara hasta tarde, el brindis exagerado, la falsa alegría. Todo tenía sentido ahora. Querían asegurarse de que no regresara temprano a casa. Necesitaban tiempo. Necesitaban tiempo para violar mi vida tranquilamente. Me acosté en la cama y me quedé mirando el techo durante largos minutos. El teléfono descansaba en la mesa de noche en silencio. Por primera vez desde esa noche de Navidad, nadie me vigilaba directamente, y fue justamente en ese silencio que la verdad se posó en mí como una piedra pesada. Ya no podía actuar como padre. Debía actuar como alguien que estaba siendo casado. A la mañana siguiente me desperté con el cuerpo cansado, pero la mente extrañamente alerta. Algo en mí había cambiado. El dolor seguía ahí, pero ahora venía acompañado de una lucidez fría. Esa lucidez que nace cuando uno comprende que ya no hay lugar para la ingenuidad. Decidí salir temprano del hotel y caminar un poco por las calles todavía dormidas de la ciudad. Necesitaba sentir el mundo real para no volverme loco. El aire de la mañana estaba fresco. Las panaderías comenzaban a abrir sus puertas con olor a pan dulce y conchas. Gente común iba a trabajar. La vida seguía como si nada pasara. Y sin embargo, dentro de mí, todo estaba en derrumbe. Caminé hasta un pequeño parque donde solía ir con mi hijo cuando todavía era niño. Me senté en la misma banca de cemento donde años atrás él había aprendido a andar en bicicleta. Recordé el día en que se cayó y se raspó la rodilla. Lloraba tanto que apenas podía respirar. Lo abracé, besé la herida y le dije que pasaría. Y pasó. Pero ahora el dolor era diferente. Y no había beso que pudiera sanar. Regresé al hotel decidido a dar un paso que retrasaba por miedo, buscar un abogado de mi lado. El contador ya me había alertado sobre la gravedad, pero necesitaba a alguien que me guiara legalmente antes de que ellos avanzaran más. Hice cita para esa misma tarde. Durante las horas de espera, recibí nuevas notificaciones del banco. Pequeños intentos de movimientos, ahora de montos menores, como si estuvieran probando los límites del sistema. Cada alerta era como una puñalada lenta, calculada.
Por la tarde me senté frente al abogado con las manos húmedas. Conté todo desde la llamada misteriosa en Navidad hasta el descubrimiento de la solicitud de tutela. Escuchó en silencio, tomó notas, hojeó los documentos que todavía tenía. Al final, respiró profundo. «Don Roberto, usted es víctima de un esquema criminal muy bien articulado», dijo con calma. «Esto implica falsificación de documentos, apropiación indebida, fraude patrimonial e intento claro de tutela fraudulenta. ¿Y mi hijo?», pregunté con voz anudada. «Si participa, responde criminalmente como cualquier otra persona», tragué difícil. «Todavía tengo cómo protegerme». «Sí», respondió, «pero va a tener que actuar con rapidez y discreción. Lo primero es bloquear todos los movimientos posibles, cambiar contraseñas, comunicar oficialmente al banco sobre intento de estafa y presentar denuncia. Pero según lo que me contó, eso no termina con el peligro». «Van a intentar otra vez», murmuré. «Sí», confirmó, «y posiblemente con más audacia». Salí del despacho con una carpeta de orientación y el corazón latiendo. Todo tenía ahora nombres formales, delitos, artículos, medidas cautelares, pero en el fondo, para mí, todo seguía siendo solo una cosa: el intento brutal de borrarme de mi propia vida. Esa noche, acostado otra vez en el cuarto de hotel, pensé si debía llamar a mi hijo una vez más. No para discutir, no para acusar, solo para escuchar su voz sin filtro, para tratar de encontrar cualquier vestigio del niño pequeño que existió alguna vez. El teléfono estuvo en mi mano durante varios minutos, pero al final lo puse de vuelta en la mesa. Algunas verdades solo nos lastiman más cuando insistimos en enfrentarlas de cara. Al amanecer me desperté con el teléfono vibrando. Un nuevo mensaje del contador. «Tienen prisa. Su nuera hizo cita con un médico mañana, probablemente para validar el informe final». Todo mi cuerpo se estremeció. El informe final. Eso significaba que el tiempo se agotaba. Estaban a punto de dar el paso que haría la solicitud de tutela irreversible. Después de eso, mi palabra no tendría ningún valor jurídico. Me senté en la cama en la oscuridad y respiré profundo varias veces, tratando de controlar la ansiedad que amenazaba con devorarme. Durante algunos segundos sentí un deseo casi infantil de desaparecer, de huir hacia un lugar donde nadie me conociera, donde ya no necesitara ser padre, víctima, herencia. Pero el deseo pasó. En su lugar surgió algo más fuerte. No podía huir. Si huía, ellos ganarían. Al amanecer envié un mensaje corto al abogado. «Van a validar el informe hoy. ¿Qué hago?». La respuesta llegó en algunos minutos. «Necesitamos pruebas directas, algo que los comprometa sin margen de interpretación». Prueba directa. Esa expresión siguió martillando en mi cabeza. Prueba directa significaba grabación, documento, confesión, algo que no pudiera ser negado, algo que no dependiera solo de mi palabra contra la de ellos, y por primera vez comprendí que tendría que acercarme al peligro a propósito. Tendría que regresar al centro del juego. Tomé el teléfono y llamé a mi hijo. Contestó rápido como si esperara esa llamada. «Papá». Dejé que la voz saliera cansada, frágil, como él esperaba que estuviera. «Mijo, no me siento bien. Creo que realmente estoy confundido. Tal vez tengas razón en que necesito ayuda». Hubo un breve silencio del otro lado. Luego su voz cambió ligeramente, ganando un tono casi satisfecho. «Solo queremos tu bien, papá». «Lo sé», murmuré. «Quizá deba confiar más en ti». En el fondo escuché un murmullo que no era suyo, la voz de mi nuera. «Tráelo mañana». Mi hijo regresó a hablar. «Ven a la casa esta tarde. Vamos a resolver todo con calma». Mi estómago se revolvió. «Voy», respondí con voz temblando a propósito. Colgué el teléfono con las manos heladas. Me senté en la orilla de la cama y cerré los ojos un instante. El paso que acababa de dar era peligroso, quizá el más peligroso de todos, pero también podía ser el único capaz de salvarme. Esa mañana, mientras preparaba mi bolsa metiendo el celular, algunos documentos escondidos y una pequeña grabadora que el abogado me aconsejó usar, hice algo que nunca había hecho antes frente a un espejo. Me miré y dije en voz baja: «Ahora ya no es ser padre,
es sobrevivir, y por primera vez desde la noche de Navidad sentí que ya no solo reaccionaba al ataque, me estaba preparando para enfrentarlo. Regresé a casa de mi hijo al final de la tarde, el corazón acelerado como si caminara directo a la boca de un animal hambriento. Cada metro recorrido parecía un desafío contra el instinto de supervivencia que gritaba para que corriera. Pero no podía correr, no ahora. Necesitaba la verdad completa, necesitaba la prueba directa, necesitaba que creyera en el personaje que había decidido interpretar, el viejo débil, confundido y finalmente sometido. Mi hijo abrió el portón con una sonrisa contenida, esa sonrisa que mezclaba alivio y cálculo. «Qué bueno que viniste, papá». Observé el interior de la casa con ojos atentos. Todo parecía normal, demasiado limpio, demasiado ordenado, como si quisiera borrar cualquier rastro de la desesperación que rondaba detrás de las paredes. Mi nuera apareció justo después, con la expresión dulce que siempre usaba cuando quería parecer inofensiva. «Don Roberto, ¿cómo se siente hoy?», preguntó tomando mi brazo con una fuerza disfrazada de cuidado. «Muy cansado», murmuré dejando que la voz saliera débil. «La cabeza está extraña». Intercambió una mirada rápida con mi hijo, una mirada de entendimiento silencioso. Ahí confirmé algo que ya sospechaba. Todo lo que se decían entre ellos se hacía a través de códigos que solo ellos comprendían. Me sentaron en el sillón como si fuera un niño a punto de desmayarse. Trajeron agua, preguntaron si quería acostarme. Todo era puesta en escena, todo era control. «Papá, estamos preocupados por ti», dijo mi hijo sentándose frente a mí. «Toda esta confusión es señal de que necesitas seguimiento médico». «Yo también lo creo», respondí fingiendo derrota. «Tal vez tengan razón». Mi nuera respiró aliviada. «Ya nos estamos encargando. Mañana mismo vamos con un médico de nuestra confianza». «Médico de su confianza». Mi cuerpo se heló por dentro. «Si es para mi bien», murmuré. Eso fue música para sus oídos. Me llevaron al cuarto de visitas, ese que ahora se usaba como decorado de mi supuesta fragilidad. En cuanto me quedé solo, cerré la puerta con cuidado y me senté en la orilla de la cama. Saqué de mi bolsa la pequeña grabadora y la escondí debajo del colchón dejándola encendida. Mi corazón latía demasiado fuerte, pero respiré profundo recordando las palabras del abogado. Prueba directa. Hubo pasos en el pasillo. Mi nuera entró al cuarto con 2 vasos de agua y algunas pastillas en la mano. «El médico recomendó comenzar el tratamiento desde hoy», dijo con una sonrisa calculada. Miré las pastillas como si fueran soldados esperando la orden de atacar. «Puedo tomarlas mañana. Estoy algo mareado». Ella inclinó la cabeza observándome. «Mejor no retrasarlo, don Roberto. Es para su propio bien». Tomé las pastillas haciendo como que me las tragaba. Las dejé deslizar hacia el lado de mi boca y las escondí cuidadosamente en mi mano. Luego, disfracé tirándolas discretamente en mi bolsillo. Solo tragué el agua. «Ve qué fácil es confiar», dijo sonriendo. «Ahora solo descanse». En cuanto salió, temblaba de pies a cabeza. Pensaban que estaban ganando, y yo debía seguir permitiéndolo. Durante la cena, la conversación giraba en torno a la consulta médica. Mi hijo parecía demasiado animado para algo que debería ser solo cuidado de su propio padre. Mi nuera hablaba de clínica, de descanso, de tranquilidad. Cada palabra parecía un paso más en mi funeral de vivo. «Después de que todo esté resuelto, va a descansar mucho mejor», dijo tomando mi mano. Asentí en silencio. La grabadora debajo de la cama seguía encendida. Al amanecer me desperté con voces susurradas en el pasillo. Todo mi cuerpo se puso rígido. Escuché la voz de mi nuera. «Mañana sale el informe. Después de eso, solo hay que depositar los papeles. Ni siquiera se va a dar cuenta». «¿Y si sospecha algo?», preguntó mi hijo. «Ya está quebrado por dentro. Confía en ti». Los viejos siempre confían demasiado. Sentí una náusea subir con violencia, y después de la tutela, siguió. Después la clínica, y con el tiempo la vida sigue sin que nos estorbe. «Silencio, sigo siendo su hijo», murmuró él con un hilo de duda. «Y justamente por eso es que todo ya está resuelto», respondió mi nuera fríamente. «Vas a heredar todo limpiamente, sin culpa, sin ruido». Mi corazón casi se detuvo. Hablaban de mí como si fuera un objeto,
como si ya estuviera muerto. A la mañana siguiente me llevaron a la clínica. Me quedé callado, obediente, fingiendo estar confundido. El médico me hizo preguntas simples. Respondí de manera vacilante a propósito. Mi nuera completaba cada respuesta antes de que pudiera terminar. Al salir del consultorio estaba visiblemente satisfecha. Fue más fácil de lo que imaginaba, murmuró. En la camioneta mi hijo se quedó en silencio. Cuando regresamos a la casa, fui dejado otra vez en el cuarto. En cuanto me quedé solo, tomé el celular escondido y envié un solo mensaje al abogado. Tengo grabaciones, frases completas, confesaron todo. La respuesta llegó rápida. Perfecto. No los enfrente, siga fingiendo. Vamos a actuar en el momento adecuado. Pasé el resto del día en silencio, pensando en la mujer que había sido y en la mujer que debía ser ahora. Nunca imaginé que tendría que engañar a mi propio hijo para seguir viviendo. Nunca imaginé que fingiría ser débil para sobrevivir al ataque de quien más amaba. Durante la noche, su conversación se volvió aún más audaz. Hablaban de venta de la casa, de prioridades, de viaje futuro, como si yo ya estuviera internado, como si ya no escuchara nada, y yo escuchaba todo. Cada palabra era una prueba, cada risa era una acusación. Antes de dormir, mi nuera entró otra vez al cuarto con los medicamentos. Esta vez trajo una jeringa. Es solo una vitamina, dijo. Sentí el pánico subir con fuerza. Prefiero no ponerme inyección, murmuré. Sonrió fríamente. No tiene que tener miedo, solo dura unos segundos. Todo mi cuerpo gritaba para reaccionar, pero me quedé quieto. Sentí la aguja perforar la piel, el líquido invadir mis músculos. Cerré los ojos fingiendo apagarme, pero no me apagué, me quedé despierto, sintiendo el cuerpo pesado, pero la mente aguda como cuchillo. Escuché cuando salió del cuarto. Escuché cuando cerró la puerta desde afuera. Escuché cuando habló con mi hijo en el pasillo. Mañana se termina todo. Fue ahí, acostado en esa cama, prisionero en mi propio cuerpo, que tuve la certeza absoluta de una cosa. Si no hubiera grabado todo, si no hubiera fingido, si no hubiera sido más astuto de lo que esperaban, no me despertaría para ver el próximo amanecer fuera de una institución. O tal vez ni siquiera me despertaría. Y fue ahí, en la oscuridad de ese cuarto, que mi plan dejó de ser solo defensa. Se volvió ataque. El día siguiente amaneció del otro lado de la ventana y me desperté con el cuerpo pesado, como si cada músculo estuviera sumergido en arena húmeda. La inyección de la noche anterior todavía pulsaba bajo mi piel, esparciendo un entumecimiento extraño, engañoso, hecho para confundir más que para destruir. Abrí los ojos lentamente fingiendo confusión y dejé que me vieran despertar como un viejo desorientado, exactamente como esperaban. Mi nuera apareció temprano con pasos demasiado suaves para ser gentiles. ¿Durmió bien, don Roberto?, preguntó arreglando la cobija. No sé, murmuré dejando que la voz arrastrara. Creo que sí, estoy algo mareado, sonrió. Una sonrisa de victoria contenida. Es normal al principio. Lo importante es que confíe en nosotros. Confiar. Esa palabra ya no tenía ningún sentido para mí. Mi hijo apareció detrás de ella con una expresión que mezclaba ansiedad y culpa mal disfrazada. Hoy va a ser un día importante, papá, dijo. Todo va a estar más tranquilo después de hoy. Lo miré con ojos cansados, voluntariamente nublados. ¿Prometes? Tragó difícil. Prometo. Me llevaron hasta la sala casi cargado. Insistían en mostrar a todos, vecinos, portero, cualquier persona que pasara, que yo era un señor debilitado, sin fuerzas, sin control. Y mientras más débil parecía, más confiados se volvían. En mí, sin embargo, algo ardía con una lucidez implacable. Durante la mañana, mi nuera habló por teléfono varias veces, siempre en voz baja, siempre alejándose, pero percibía las palabras sueltas que escapaban. Informe, firma, transferencia. Todavía hoy, mi hijo caminaba de un lado a otro, nervioso como alguien que espera el resultado de una apuesta que no puede perder. Hacia el mediodía se prepararon para salir. Vamos a arreglar los últimos detalles al notario, dijo ella. Usted va a quedarse descansando aquí. ¿No voy con ustedes?, pregunté en tono frágil. Lanzó una mirada rápida a mi hijo. No es necesario. Podría sentirse mal. Es mejor quedarse en reposo. Reposo. La palabra que disfrazaba mi prisión.
En cuanto salieron, escuché el clic del cerrojo. Me quedé solo, encerrado desde afuera, exactamente como lo había previsto. Esperé algunos minutos, controlando la respiración hasta estar seguro de que ya no había nadie en la casa. Entonces me levanté con dificultad fingida, arrastrando los pies hasta la puerta del cuarto. Intenté girar la manija, cerrada. Regresé a la cama y me senté con cuidado. Saqué de debajo del colchón la pequeña grabadora. La luz parpadeaba, todo había sido grabado. Las conversaciones, los planes, la jeringa, la frase que todavía resonaba en mí: mañana se termina todo. Tomé el celular escondido en el forro de la bolsa y envié un mensaje corto al abogado. Fueron al notario. Estoy encerrado. Tengo todo grabado. La respuesta llegó casi instantánea. Quédese donde está. La policía ya fue alertada. Mi corazón se disparó. La palabra policía sonaba como una promesa lejana y peligrosa al mismo tiempo. A partir de ese momento, cualquier paso en falso podía costar todo, incluso mi vida. Regresé a acostarme en la cama, retomando el personaje del viejo frágil, esperando. El tiempo pasó lento, arrastrado, como si cada segundo fuera una prueba de resistencia. Escuché carros pasar en la calle, niños jugando a lo lejos, un perro ladrar en el jardín vecino. El mundo seguía normalmente afuera mientras adentro de esta casa mi vida se negociaba en papeles. Casi 2 horas después escuché el portón abrirse otra vez. Pasos acelerados, voces agitadas, ruido de llaves. Mi corazón casi salta por mi boca. Habían regresado antes de lo que imaginaba. Escuché la voz de mi nuera exaltada. Ya está casi todo listo, solo falta la última firma. ¿Y si no firma?, preguntó mi hijo con voz tensa. Va a firmar, respondió ella firmemente. Ya está débil, confundido. Si se resiste encontraremos la manera. Mi estómago se revolvió. Entraron al cuarto justo después. Mi nuera traía una carpeta bajo el brazo. Mi hijo evitaba mirarme directamente. «Papá, necesitamos que firmes unos papeles», dijo tratando de parecer calmado. «¿Papeles?», pregunté con voz temblorosa. «¿Por qué?». «Para tu tratamiento», respondió ella rápidamente. «Cosas burocráticas». Puso la carpeta sobre mis piernas, la abrió en la página correcta, esperó mi pluma. Ahí estaba el momento decisivo. Si firmaba, todo estaría perdido. Si no firmaba, podían reaccionar de manera impredecible. Mis manos temblaban a propósito cuando tomé la pluma. «Yo no logro leer bien», murmuré. «No necesita leer», dijo ella impaciente. «Confíe». Miré lentamente a mi hijo. «¿Es realmente para mi bien?». Dudó por un segundo, solo un segundo. Pero en ese segundo vi todo. Culpa, miedo, ambición. Y sobre todo, la decisión ya tomada. «Sí», respondió. Bajé la cabeza, bajé también la pluma. Y de repente la dejé caer al piso. Mi mano no logró sostener. Mi nuera sopló irritada, se arrodilló para tomar la pluma. Fue en ese instante que escuché a lo lejos el sonido que esperaba y temía al mismo tiempo. Las sirenas, primero lejanas, luego más cercanas, y después inevitables. La expresión en su rostro cambió inmediatamente. «¿Qué es eso?», murmuró. Mi hijo palideció. «Debe ser otra cosa». Pero las sirenas se acercaron más y más, hasta que el sonido se detuvo justo frente a la casa. El portón fue abierto con fuerza. Golpes firmes resonaron en la puerta de la sala. «Policía, abran la puerta». El rostro de mi nuera se retorció en odio puro. Me lanzó una mirada que nunca olvidaré. Una mirada de alguien que fue interrumpido un segundo antes de la victoria final. «¿Qué hizo?», preguntó entre dientes. Mi voz salió débil pero verdadera. Sobreviví. Los pasos apresurados, los gritos, la confusión invadieron la casa. La puerta del cuarto fue abierta de golpe por policías uniformados. Las armas no estaban desenfundadas, pero la tensión en el aire era palpable. «¿Don Roberto?», preguntó uno acercándose con cuidado. «Soy yo», respondí con los ojos empañados. «Está a salvo ahora». Mi nuera comenzó a gritar, a acusar, a decir que yo estaba confundido, que deliraba. Mi hijo se quedó estático, pálido como un muerto de pie. «Tenemos grabaciones, documentos, movimientos bancarios y una solicitud de tutela fraudulenta», dijo el policía. Todo ya fue confirmado.
La máscara cayó en ese momento. Ahí, frente a todos, ya no eran los dueños de mi vida, y yo ya no era el viejo débil que había fingido ser. Pero mientras eran conducidos afuera de la casa, noté algo. Sentía todavía que esto no era el final, era solo el comienzo de la revelación pública. Cuando las puertas del patrullero se cerraron detrás de ellos esa noche, no fue solo el ruido del hierro lo que resonó en mis oídos. Era el sonido simbólico de algo mucho más grande que terminaba. Mientras la ciudad pasaba por la ventana en destellos de luz y sombra, no pensaba en el crimen, en los documentos falsificados, ni siquiera en la cárcel que esperaba a mi hijo y mi nuera. Pensaba en el bebé que alguna vez mecí en mis brazos. Pensaba en cómo la vida construye a veces monstruos con las mismas manos que antes pedían afecto. En la comisaría fui tratado con respeto y cuidados. Hice mi declaración durante horas. Escuché las grabaciones ser reproducidas en voz alta. Cada frase dicha por ellos sonaba ahora aún más cruel cuando resonaba frente a extraños. Vi a los investigadores intercambiar miradas serias, atentas. Esto ya no era solo un drama familiar. Era un crimen, era un esquema, era una destrucción planeada. Cuando finalmente me liberaron, ya era de mañana. El cielo todavía tenía ese tono grisáceo de quien duda entre seguir triste o volver a aclararse. Fui llevado a un hospital para exámenes, porque los policías sospechaban que las inyecciones que me habían puesto no eran solo vitaminas como decía mi nuera. El informe médico confirmó después que estaba recibiendo sustancias que me hacían somnoliento, vulnerable, confundido, no lo suficiente para matarme rápido, solo lo suficiente para quitarme la defensa. En el hospital vi por primera vez a mi hijo siendo conducido por un pasillo diferente al mío. No me miró, tal vez por vergüenza, tal vez por miedo, tal vez porque ya no existía nada entre nosotros dos capaz de sostener una mirada. Me dieron el alta ese mismo día y fui directo a casa de mi compadre Ernesto, ese que me había acogido al comienzo de todo. Por primera vez en semanas me acosté en una cama sin cerrojo, sin jeringa, sin vigilancia. Dormí durante horas seguidas en un sueño pesado pero limpio, un sueño sin amenaza. En los días siguientes todo vino en avalancha. Abogados, investigadores, banco, peritaje. Se descubrió que mi nuera operaba desde hacía años, pequeñas estafas con personas mayores, usando empresas de fachada. Mi hijo no había sido solo un cómplice pasivo, tenía plena conciencia de todo, deudas antiguas, inversiones fallidas, lujos por encima de lo que podía pagar. Se había vendido poco a poco, y cuando se dio cuenta ya estaba completamente en sus manos. La solicitud de tutela fue oficialmente anulada. Las transferencias bancarias fueron bloqueadas y parte del dinero recuperado. La casa regresó legalmente a mi nombre, ahora protegida por orden judicial. Ellos fueron acusados de fraude, falsificación de documentos, secuestro, intento de estafa y asociación delictuosa. A cada nueva información sentía un dolor diferente nacer en mí. No era solo rabia, era duelo, un tipo de duelo sin velorio. Un duelo por el hijo que todavía respiraba, pero que ya no podía llamar mío de la misma manera. Meses después hubo la audiencia final. Entré a la sala con pasos controlados, pero el corazón latiendo desordenadamente. Mi hijo estaba ahí, mi nuera también. Ambos con la expresión dura, muy diferente de la postura alta que mostraban en casa. Cuando fui llamado a hablar, me levanté despacio. Miré una última vez hacia él. Por primera vez desde todo lo que pasó, nuestras miradas se cruzaron sin máscara. Vi ahí a un hombre quebrado, sí, pero también vi a alguien que había escogido destruirme. No estoy aquí solo como víctima, comencé con voz firme a pesar del temblor en el cuerpo. Estoy aquí como padre, y como padre fallé al pensar que el amor solo impediría que alguien se volviera cruel. Bajó la cabeza, en ningún momento deseé el mal a mi hijo, continué. Pero él deseó mi ausencia, planeó mi incapacidad, autorizó que me robaran mientras yo creía estar celebrando Nochebuena en familia. La jueza escuchaba en silencio. Hoy no lo maldigo, dije, pero tampoco lo absuelvo en mi corazón. Al final de la audiencia, la sentencia llegó como un peso final cayendo sobre todos. Prisión en régimen cerrado para la nuera,
Mi hijo recibió una pena más ligera por colaboración después del descubrimiento, pero suficiente para cargar el nombre de criminal toda su vida. No hubo celebración. No hubo alivio completo, solo hubo una conclusión. Cuando salí del tribunal, el cielo estaba azul, un azul intenso, casi irónico. Respiré profundo como alguien que regresa a la superficie después de mucho tiempo sumergido. Regresé a mi casa semanas después. Nada estaba en el mismo lugar. Algunas cosas nunca serían recuperadas. Otras habían perdido su sentido, pero al atravesar la puerta de la sala, sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo: pertenencia. Esta casa todavía era mía, esta vida todavía era mía. Pasé noches en blanco los primeros tiempos. Soñaba con jeringas, con papeles siendo firmados por manos que no eran las mías, con puertas siendo cerradas. Me despertaba sudando, el corazón latiendo, pero poco a poco regresé a confiar en el silencio, en el reloj que marcaba las horas sin amenazarme, en el teléfono que vibraba sin miedo. Hoy, a los 67 años, vivo de manera simple. Hago las compras solo, camino por el parque, tomo un café viendo la calle pasar, cosas banales que para mí ahora son símbolos de victoria. No hablo más con mi hijo, no por odio, sino por supervivencia emocional. Algunas relaciones se enferman de una manera que solo la distancia puede sanar. Cuando alguien me pregunta si perdoné, respondo con la verdad: elegí no vivir más prisionero de la culpa de los otros. Eso ya es suficiente libertad. Aquella noche de Nochebuena casi pierdo mi vida sin que nadie se diera cuenta. Hoy la vivo con la conciencia de quien despertó a tiempo. Enterré a un hijo en vida, pero me salvé a mí mismo, y eso para mí valió más que cualquier herencia. Hoy, cuando el sol entra por la ventana de mi sala temprano en la mañana, todavía me tomo algunos segundos para recordar que estoy a salvo. Es extraño cómo el cuerpo tarda más que la mente en comprender que el peligro pasó. A veces me despierto asustado, buscando pasos en el pasillo o el sonido de llaves en la puerta. Pero entonces miro alrededor, veo mis muebles, mis plantas, mis objetos simples, y respiro. Todo está en silencio, un silencio que ahora es mi aliado, no mi enemigo. Aprendí que la peor prisión no está hecha de barrotes, sino de confianza rota. Perdí un hijo sin enterrarlo, perdí una nuera sin haberla conocido realmente, perdí años creyendo que el amor era suficiente para proteger cualquier corazón. No lo fue. Pero gané algo que vale más que todo lo que intenté proteger con tanto miedo. Me gané a mí mismo de vuelta. Hoy elijo cada pequeño detalle de mi vida. La hora en que me despierto, lo que como, a dónde voy, con quién hablo. Cosas simples que antes hacía sin darme cuenta ahora tienen valor de victoria. Porque ya nadie decide por mí. Ya nadie firma mi destino con mi mano. Si hay algo que deseo para quienes escuchan mi historia, es que nadie tenga que llegar al límite donde yo llegué para aprender a protegerse. La desconfianza también es una forma de amor propio. La tensión también es cuidado. Y el silencio de más casi siempre esconde algo peligroso. Casi fui borrado, pero desperté, y hoy elijo vivir. Aprendí que cuando el peligro viene disfrazado de familia, es más difícil de detectar, porque confiamos, porque amamos, porque queremos creer que la sangre siempre protege. Pero la sangre a veces traiciona. Mi hijo no nació malo. Eso lo sé. El niño que corrió hacia mis brazos cuando se cayó de la bicicleta existió. El niño que lloraba en las noches pidiendo que me quedara a su lado fue real. Pero en algún momento del camino, ese niño se perdió, y yo no vi cuándo. Tal vez fueron las influencias. Tal vez fue el matrimonio equivocado. Tal vez fue la ambición que creció más rápido que la conciencia. O tal vez simplemente fue la vida mostrando que ningún amor de padre es garantía absoluta contra las malas decisiones de un hijo. Hoy ya no busco respuestas para eso. Ya no necesito entender cada paso que lo llevó hasta aquí. Lo que necesito es vivir. Vivir sin el peso de la culpa que no me pertenece. Mi nuera sigue presa. Mi hijo cumple su sentencia. Y yo sigo aquí, de pie, respirando, eligiendo. A veces pienso en cómo habría sido si aquel mensaje nunca hubiera llegado esa noche de Navidad, si el contador no hubiera tenido conciencia suficiente para avisarme,
Si yo no hubiera regresado a casa, probablemente hoy estaría internado en alguna clínica lejana, medicado, declarado incapaz, viendo mi vida ser administrada por quienes planearon borrarme, o tal vez ni siquiera estaría aquí. Pero el mensaje llegó, regresé, enfrenté y sobreviví. Hay días difíciles todavía, días en que la tristeza pesa como piedra en el pecho, días en que veo padres caminando con sus hijos adultos y siento una punzada de lo que perdí, días en que me pregunto si pude haber hecho algo diferente, pero entonces recuerdo, no fui yo quien escogió este camino, fue él, y esa claridad me devuelve la paz. Hoy tengo una rutina simple, me levanto temprano, preparo café, escucho las noticias, salgo a caminar, hablo con los vecinos, voy al mercado, cosas que cualquier persona hace sin pensar. Pero para mí cada una de esas acciones es una afirmación. Todavía existo, todavía decido, todavía soy dueño de mi vida, y eso nadie me lo puede quitar otra vez. Mi casa ya no es la misma, cambié las cerraduras, puse cámaras, organicé mis documentos con un notario de confianza, hice un testamento claro, tomé todas las medidas legales para que esto nunca vuelva a pasar. Pero más que las medidas externas, cambió algo dentro de mí, una fortaleza que no sabía que tenía, una capacidad de enfrentar que descubrí solo cuando no quedó otra opción. Antes de todo esto, yo era un hombre común, un padre que amaba a su hijo, un viudo que extrañaba a su esposa, un trabajador que se jubiló después de años de esfuerzo. Nada especial, nada extraordinario, pero la vida me obligó a convertirme en alguien diferente, en alguien que tuvo que fingir debilidad para descubrir fuerza, en alguien que tuvo que grabar conversaciones de su propio hijo para salvarse, en alguien que tuvo que elegir entre ser padre o sobrevivir, y elegí sobrevivir. Esa elección me costó lágrimas, noches sin dormir, pedazos de corazón que nunca se recuperarán completamente, pero me dio algo invaluable, mi vida de vuelta. Si esta historia los tocó de alguna manera, suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo y dejen su like. Su like me demuestra que se preocupan por historias verdaderas, fuertes y necesarias como esta. Comenten aquí qué pensaron de esta historia hasta el final y qué harían en mi lugar. Y no olviden decir desde qué ciudad están viendo. Leo todos los comentarios con mucho cariño. Compartan este video con alguien que necesite escuchar esta advertencia hoy. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. A veces, escuchar una historia también es una forma de salvar una vida. No todos los días son fáciles. Hay mañanas en que me despierto y el peso de todo lo que pasó regresa como una ola. Hay tardes en que paso frente a una juguetería y recuerdo cuando compraba carritos para mi hijo pequeño. Hay noches en que el silencio de la casa se siente demasiado grande, pero entonces me recuerdo, estoy vivo, y eso es más de lo que habría tenido si no hubiera actuado. La gente del barrio me trata diferente ahora, algunos con lástima, otros con admiración. Hay quienes cruzan la calle para no tener que saludarme, como si mi tragedia fuera contagiosa, y hay quienes se acercan a contarme sus propias historias de traición familiar. Descubrí que no estoy solo, que hay muchos padres, muchas madres, muchos abuelos que pasaron por situaciones similares, algunos peores que la mía, otros que no tuvieron la suerte de despertar a tiempo. Y cada vez que escucho una de esas historias, siento una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por saber que esto es más común de lo que pensamos. Gratitud por haber sobrevivido para poder contar la mía. Hace algunas semanas, una vecina me detuvo en la tienda. Era una señora mayor, de unos 70 años. Me tomó del brazo con manos temblorosas. «Don Roberto», me dijo con voz quebrada, «necesito que me aconseje». Nos sentamos en una banca del parque y ella me contó su historia. Su hija le pedía dinero constantemente. Su yerno ya había puesto la casa de ella como garantía de un préstamo sin su conocimiento. Ella empezaba a sospechar, pero no quería creer. Le conté mi historia, toda, sin omitir detalles. Le hablé de las señales que ignoré, de las excusas que inventé, de cómo el amor de madre me cegó hasta casi costarme todo. Cuando terminé, ella lloraba. «¿Qué hago?», preguntó. «Protéjase», respondí, «antes de que sea demasiado tarde. El amor no significa dejar que te destruyan». No sé si siguió mi consejo,
pero sé que planté una semilla de duda necesaria. A veces dudar es el primer paso para salvarse. Mi rutina ahora incluye cosas que antes daba por sentadas: revisar mis estados de cuenta cada semana, verificar que todos mis documentos estén donde deben estar, asegurarme de que nadie más tenga acceso a mis cosas. Suena triste tener que vivir así, y lo es, pero es necesario, porque aprendí que la confianza ciega es un lujo que ya no me puedo dar. Hay gente que me critica por eso, que dice que soy amargado, paranoico, que vivo con miedo, pero ellos no vivieron lo que yo viví. Ellos no vivieron a su propio hijo planear su desaparición mientras sonreía en una cena de Navidad. Así que no les debo explicaciones. Mi vida ahora tiene ritmo propio. Lento, deliberado, consciente. Cada decisión es mía, cada paso es elegido. Cada día es una victoria silenciosa. Y en esa cotidianidad simple encontré algo que había perdido hacía años. Paz. No es la paz de quien nunca sufrió. Es la paz de quien sufrió, sobrevivió y decidió seguir adelante. A veces pienso en escribirle a mi hijo una carta, un mensaje, algo que le diga todo lo que siento, todo lo que perdimos, todo lo que pudo haber sido diferente. Pero entonces me detengo, porque sé que esas palabras no cambiarían nada. Él tomó sus decisiones, yo tomé las mías, y ambos vivimos ahora con las consecuencias. Tal vez algún día cuando salga de prisión querrá hablar, tal vez querrá pedir perdón, tal vez querrá explicar, y tal vez yo esté listo para escuchar, o tal vez no lo sé todavía, y está bien no saberlo. Lo que sí sé es que ya no vivo esperando ese momento, ya no vivo condicionado a su arrepentimiento, mi vida ya no gira alrededor de él, y eso también es libertad. Hace algunos meses, en el aniversario de la muerte de mi esposa, fui al cementerio, me senté frente a su tumba y le hablé como solía hacer cuando estaba viva. Le conté todo, la traición, el miedo, la lucha, la victoria. Le conté sobre el hijo que criamos juntos y en quién se convirtió. Le conté sobre las decisiones que tuve que tomar para sobrevivir, y al final le dije algo que nunca pensé que diría: lo logramos mal en algún lugar, mi amor. Pero también hicimos lo mejor que pudimos, y ya no me voy a culpar más por eso. El viento sopló suave entre los árboles, y sentí de alguna manera extraña que ella me entendía, que ella también me perdonaba por no haber sido el padre perfecto, por no haber visto las señales, por haber amado tanto que me cegué. Y en ese perdón silencioso encontré algo que buscaba sin saberlo: permiso para seguir viviendo. Hoy mi casa tiene nuevas rutinas. Los domingos cocino pozole, los martes voy al mercado, los jueves juego dominó con los vecinos en el parque, los sábados veo películas viejas de Pedro Infante y Jorge Negrete. Son cosas simples, cosas que cualquiera hace, pero para mí son sagradas, porque son mías, solo mías, elegidas por mí, sin manipulación, sin control, sin miedo. Y en esa simplicidad encontré una riqueza que ningún dinero compra: autonomía. La gente me pregunta si soy feliz, y no sé qué responder. ¿Feliz? No sé si esa es la palabra. Hay una tristeza permanente en mi pecho que probablemente nunca se irá completamente. Hay una cicatriz en mi corazón que siempre dolerá cuando la toco. Pero también hay algo más. Hay gratitud por estar vivo. Hay orgullo por haber luchado. Hay paz por haber elegido sobrevivir. Entonces tal vez no sea felicidad en el sentido tradicional, pero es algo mejor, plenitud a pesar del dolor, y eso me basta. Mi historia no es única. Sé que hay miles, tal vez millones de personas que pasan por situaciones similares en este momento. Padres siendo robados por hijos, abuelos siendo engañados por nietos, personas mayores siendo vistas como obstáculos en lugar de seres humanos. Y muchos de ellos no tienen la suerte que yo tuve, no reciben el mensaje de advertencia, no tienen un contador con conciencia, no logran reunir las pruebas a tiempo. Muchos de ellos terminan exactamente donde yo pude haber terminado, internados, despojados, borrados. Por eso cuento mi historia, no por vanidad, no por venganza, sino porque tal vez, solo tal vez, alguien que la escuche reconozca las señales en su propia vida antes de que sea demasiado tarde.
Tal vez una hija deje de presionar a su padre para vender la casa. Tal vez un hijo reconozca que está siendo manipulado por su pareja. Tal vez una persona mayor decida protegerse en lugar de confiar ciegamente. Y si mi historia salva aunque sea a una persona, todo habrá valido la pena. El otro día un joven se me acercó en el parque. Tendría unos 30 años. Me dijo que había visto mi historia en las noticias. Don Roberto, me dijo, quiero que sepa que gracias a usted mi papá finalmente aceptó ir con un abogado. Mi hermana lo estaba presionando para firmar documentos que él no entendía. Su historia lo hizo despertar. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Gracias por decirme eso, respondí. Porque en ese momento comprendí algo importante. Mi dolor no fue en vano. Si sirvió para alertar a otros, si sirvió para salvar a alguien más, entonces tuvo un propósito más grande que solo mi sufrimiento personal. Y eso le da sentido a todo. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas de mi historia, miro por la ventana de mi sala. El sol se está poniendo. El cielo tiene esos colores naranjas y rosas que siempre me parecieron hermosos. En la calle, niños juegan fútbol, una pareja camina de la mano. Un señor pasea a su perro. La vida sigue, simple, común, cotidiana. Y yo soy parte de esa vida otra vez. No como víctima, no como padre traicionado, no como hombre quebrado, sino como sobreviviente, como guerrero, como alguien que miró a la muerte, no física, sino existencial, directo a los ojos y decidió pelear. Mi nombre es Roberto. Tengo 67 años. Viví una traición que casi me cuesta todo, pero estoy aquí, estoy vivo, estoy libre. Y cada día que me despierto en mi propia cama, en mi propia casa, tomando mis propias decisiones, es una victoria, porque me gané el derecho de seguir existiendo, y nadie me lo puede quitar otra vez. Esta es mi historia, dura, dolorosa, real. Pero también es una historia de supervivencia, de fuerza que no sabía que tenía, de decisiones difíciles que tuve que tomar, de amor que aprendí a redefinir. No termina con un final feliz de película, no hay reconciliación milagrosa, no hay y vivieron felices para siempre, pero termina con algo mejor, termina conmigo todavía aquí, todavía de pie, todavía respirando. Y para alguien que casi fue borrado de su propia existencia, eso es más que suficiente. Esa noche de Nochebuena, cuando mi teléfono vibró con ese mensaje de advertencia, mi vida cambió para siempre. Perdí a mi hijo, perdí la ilusión de la familia perfecta, perdí la ingenuidad de creer que el amor siempre protege. Pero gané algo invaluable, me gané a mí mismo. Y en este mundo donde tantos pierden su identidad, su autonomía, su voz, poder decir, esta vida es mía, es el mayor de los triunfos. A todos los que llegaron hasta aquí, hasta el final de mi historia, les agradezco. Gracias por escuchar, gracias por quedarse, gracias por importarles. Y si están pasando por algo similar, si sospechan que algo no está bien en su propia familia, si sienten que están siendo manipulados o controlados, les digo esto con todo mi corazón. No están locos, no están exagerando, confíen en su instinto, protéjanse, busquen ayuda, porque el amor verdadero nunca pide que te destruyas a ti mismo. El amor verdadero nunca planea tu desaparición. El amor verdadero nunca te convierte en obstáculo. Y si alguien que dice amarte te está haciendo sentir así, entonces no es amor. Es control, es manipulación, es peligro, y mereces salvarte. Como yo me salvé, hoy vivo cada día como un regalo, porque casi no tengo más días, casi me los quitan, casi me borraron del mundo, pero desperté, luché, sobreviví, y ahora cada amanecer es mío, cada decisión es mía, cada respiro es mío. Soy libre, y ustedes también pueden serlo. Si esta historia los impactó, suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo y dejen su like. Me ayuda enormemente saber que estas historias llegan a sus corazones. Comenten desde qué ciudad nos ven y qué aprendieron de esta historia. Y sobre todo compartan este video con alguien que pueda necesitar escuchar esta advertencia. Gracias por acompañarme hasta el final. A veces compartir una historia es la manera más poderosa de salvar una vida. Que Dios los bendiga a todos. Y recuerden, nunca es tarde para elegir sobrevivir.